Millonarios acosadores amenazan a una nueva chica negra. Sin saber que es cinturón negro en karate, habéis elegido a la chica equivocada. Rebeca dos Santos, una joven negra de 17 años, hija de una costurera y de un vigilante que murió en servicio, consigue una beca completa para estudiar en uno de los colegios más exclusivos del país, un lugar donde los hijos de la élite viven como si el mundo les perteneciera. Desde el primer día, destaca por su inteligencia, su silencio y su disciplina, pero también provoca envidia. Un grupo de adolescentes ricos, acostumbrados a humillar a los becados, la ven como una presa fácil, pobre, negra y fuera de lugar. Lo que no saben es que Rebeca guarda un secreto, es cinturón negro en karate, entrenada desde los 6 años. Por un viejo maestro japonés que la acogió tras la muerte de su padre, aprendió que la verdadera fuerza no es golpear, sino saber cuándo no necesitas hacerlo. Pero cuando las humillaciones se vuelven físicas, empujones, amenazas y videos crueles, Rebeca decide que es hora de dejar de callar. Una mañana, en medio del patio, uno de los matones intenta acorralarla. Lo que ocurre después recorre las redes, una defensa impecable, elegante y demoledora. El vídeo se hace viral, pero lo que impacta no es la técnica, sino lo que dice antes de marcharse: tenéis todo, menos honor. El colegio intenta encubrirlo, las familias ricas exigen su expulsión, pero el país entero ya ha tomado partido. Ahora, Rebeca inspira a miles de chicas negras, y se prepara para su lucha más importante: defender su derecho a estar donde merece, aunque a los poderosos no les guste. El honor donde menos se espera. Capítulo 1. El muro de cristal y el blanco inesperado. Las calles del barrio de Rebeca dos Santos, de 17 años, eran un laberinto de vida sencilla y sueños gigantes. Hija de una costurera de manos curtidas y de un guardia de seguridad que falleció en servicio, Rebeca conocía el valor del sudor y la importancia de cada céntimo. Su casa, modesta pero llena de afecto, era su refugio, su trampolín hacia un futuro que ella sabía que tenía que construir con sus propias manos. Su mente, aguda y curiosa, siempre buscó conocimiento, y su cuerpo, ágil y disciplinado, era un reflejo de una vida de esfuerzo y resiliencia. El mundo de Rebeca dio un vuelco cuando consiguió una beca integral para estudiar en el colegio élite, uno de los colegios más caros de la ciudad. Allí, los hijos de la élite vivían como si el mundo girara a su alrededor, en una burbuja de privilegio y ostentación. Los pasillos anchos, las aulas climatizadas, el olor a perfume caro y la indiferencia en los ojos de los alumnos ricos contrastaban fuertemente con la sencillez de su vida. Rebeca, negra, de origen humilde y con la dignidad que la pobreza bien vivida enseña, era una intrusa en aquel universo. Sentía las miradas curiosas, los susurros, el peso de la invisibilidad social, incluso estando en un lugar tan visible. En los primeros días, Rebeca llamó la atención, no por su beca o su origen, sino por su inteligencia aguda, su disciplina ejemplar y un silencio que la hacía enigmática. No se intimidaba, solo observaba, absorbiendo cada detalle de aquel nuevo mundo, pero su presencia también despertó algo más sombrío: la envidia. Un grupo de adolescentes millonarios, acostumbrados a humillar a los becarios, vieron en ella un blanco fácil, pobre, negra, sola, y, a sus ojos arrogantes, fuera de lugar. No sabían que Rebeca llevaba consigo, más que dolor, disciplina y humildad. Llevaba un secreto que, un día, rompería su fachada de poder. Capítulo 12. La sombra de la envidia y el secreto del cinturón negro. Los ataques comenzaron sutilmente, con miradas de desprecio y comentarios bajos en los pasillos. El grupo, liderado por Felipe, un chico blanco de ojos fríos y una sonrisa presuntuosa, heredero de una familia influyente, era el principal agresor. Para Felipe y su séquito, humillar a los becarios era un deporte, una forma de reafirmar su propia superioridad y el estatus de su élite. Rebeca, con su calma inquebrantable, los ignoraba, concentrándose en sus estudios y en su objetivo de honrar el sacrificio de su madre. Pero con cada desprecio ignorado, la envidia del grupo crecía,
transformándose en algo más cruel. Lo que no sabían es que Rebeca guardaba un secreto que iba mucho más allá de su inteligencia y disciplina. Era cinturón negro, de karate, entrenada desde los 6 años por un viejo maestro japonés, el Sensei Kenji, quien la acogió tras la muerte de su padre. El Sensei Kenji le había enseñado a Rebeca que la verdadera fuerza no es golpear, sino saber cuándo no es necesario, que la mayor victoria es la que se conquista sobre uno mismo, y que el honor es más valioso que cualquier oro. Rebeca aplicaba esas enseñanzas en su vida, usando su disciplina para contener la rabia, y su humildad para no responder a las provocaciones. Pero los ataques de Felipe y su grupo comenzaron a volverse físicos. Empujones en los pasillos, libros tirados, mochilas pateadas, videos humillantes de Rebeca siendo ridiculizada, se publicaban en redes sociales, acompañados de comentarios crueles que la pintaban como una paria. La vergüenza ya no era suya, sino del colegio, que intentaba silenciar los incidentes para proteger la reputación de sus alumnos ricos. La gota que colmó el vaso fue cuando las amenazas se extendieron a su madre. El silencio de Rebeca había sido un escudo, pero ahora era hora de dejar de esconderse. El honor de su familia y el legado de su sensei estaban en juego. Capítulo 3. El patio congelado y el grito del honor. La fría mañana llegó, con el viento cortante barriendo el patio del colegio. La tensión era palpable. Rumores de un nuevo enfrentamiento entre Rebeca y el grupo de Felipe corrían como la pólvora. Los alumnos se aglomeraban, sus móviles en alto para grabar lo que esperaban fuera una humillación más de la becaria. Rebeca, con su ropa sencilla, pero con una postura que irradiaba calma, estaba en el centro del patio, sus ojos fijos en el horizonte, su mente, clara como un cristal. Felipe, acompañado de su séquito de matones, se acercó, con una sonrisa presuntuosa en el rostro. ¿Pensaste que ibas a escapar, becaria? Se burló, intentando acorralarla. Extendió la mano para empujarla, esperando la reacción de siempre, la cabeza baja, el silencio. Pero Rebeca no retrocedió. Sus ojos se encontraron con los de Felipe, y allí, él vio algo que lo hizo dudar por un instante, no miedo, sino una determinación inquebrantable. Lo que sucedió a continuación fue titular. Con una defensa rápida, precisa y humillante, Rebeca se movió. No hubo golpes brutales, no. Hubo violencia gratuita, solo movimientos certeros de karate que usaron la fuerza de Felipe contra él mismo. Tropezó, cayó, y el resto del grupo fue desarmado e inmovilizado en segundos, sin que Rebeca siquiera los tocara de forma agresiva. Una demostración de técnica y control que silenció el patio. Decenas de alumnos grababan la escena, conmocionados, sus móviles capturando no la violencia, sino la maestría de Rebeca. El vídeo se viralizó incluso antes de que sonara la campana. Pero lo que realmente llamó la atención no fue la pelea, fue el mensaje que dejó antes de irse, mirando a Felipe y a su grupo con una voz que resonó por todo el patio: lo tenéis todo, menos honor. La frase, sencilla pero brutalmente verdadera, conmocionó al colegio, a la ciudad y a todo el país, revelando la fuerza de una niña que había aprendido que la mayor victoria es la que se consigue sobre la propia alma. Rebeca dos Santos ha conmocionado a todos con su inteligencia y coraje. Le ha dado una lección a la élite arrogante. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta inspiradora saga de justicia, empoderamiento y la lucha contra el prejuicio. Deja tu me gusta si también te impresiona la fuerza de Rebeca y crees que el honor vale más que el dinero. Comparte este video para que más gente se inspire en esta poderosa trama y reflexione sobre el verdadero significado de estar fuera de lugar. Comenta abajo, ¿qué crees que le pasará a Rebeca en el colegio? ¿Conseguirá permanecer donde merece estar? Capítulo 4. El colegio en ebullición y la guerra en los bastidores. El video de Rebeca desarmando a Felipe y a su grupo en el patio del colegio élite se viralizó globalmente en cuestión de horas. La frase "lo tenéis todo, menos honor" resonó en millones de pantallas, transformando a la adolescente en un símbolo inesperado de justicia y empoderamiento. Internet, antes un escenario para la arrogancia de la élite,
era ahora un tribunal que la condenaba. El colegio élite, acostumbrado a silenciar escándalos para proteger su imagen, se vio atrapado en el ojo del huracán. Padres de alumnos becados, antes silenciados por el miedo, comenzaron a manifestarse, contando historias de acoso escolar y prejuicios sistemáticos. El colegio intentó tapar el caso. La dirección, preocupada por la reputación y las donaciones millonarias de las familias de los agresores, convocó a Rebeca a una reunión, sugiriéndole que minimizara el incidente o aceptara un acuerdo de silencio. Rebeca, sin embargo, se negó. Con la dignidad que la caracterizaba, afirmó que la verdad necesitaba ser contada. Las familias de los agresores, por su parte, intentaron desesperadamente expulsarla del colegio, utilizando su influencia y caros abogados para pintar a Rebeca como una agresora, una amenaza para el ambiente escolar. Mientras la guerra se desarrollaba entre bastidores, todo el país ya había elegido un bando. La historia de Rebeca, la niña negra que se enfrentó a la élite arrogante y ganó con dignidad, se convirtió en tema de periódicos, programas de televisión y conversaciones en toda España. No era solo una becaria, era un símbolo de que la justicia, a veces, elige a los más improbables para manifestar su fuerza. Rebeca estaba a punto de afrontar su mayor batalla, permanecer donde merecía estar, incluso cuando los poderosos dijeran que no pertenecía. Capítulo 5. Las consecuencias y los rostros de la resiliencia a pesar de la presión. Rebeca no retrocedió. Su postura inquebrantable ante la dirección y los abogados de los agresores solo aumentó su estatura como símbolo. La lucha por permanecer en el colegio élite se convirtió en un choque público entre la meritocracia y el elitismo, entre la dignidad y la arrogancia. Ricardo Lacerda, el CEO que un día reconoció el talento de una limpiadora, observaba a distancia, viendo en Rebeca el mismo coraje que había encontrado en Clara. Él, ahora un defensor de la inclusión, sintió una llamada a la acción. La historia de Rebeca comenzó a cambiar no solo la percepción del público, sino la vida de otras personas. El sensei Kenji, el viejo maestro japonés que la entrenó, salió públicamente a defender a su alumna, revelando el código de honor del karate y la disciplina de Rebeca. Su testimonio, proveniente de una figura tan respetada, dio aún más fuerza a la causa de Rebeca. La madre de Rebeca, doña Lucía, quien antes temía por su hija, ahora veía en ella una fuerza que trascendía cualquier miedo. Se convirtió en un pilar de apoyo, recibiendo mensajes de solidaridad de madres de todo el país. En un acto simbólico de apoyo, el movimiento Yo Soy Rebeca cobró fuerza en las redes sociales, con jóvenes de toda España publicando vídeos, con el hashtag, compartiendo sus propias experiencias de prejuicio y resiliencia. La Fundación Alcira Monteiro Caminos para la Dignidad, dedicada a la inclusión social y educación de jóvenes negros y pobres, ofreció apoyo legal y psicológico a Rebeca, reconociéndola como la representación de su propia misión. La lucha de Rebeca ya no era solitaria, era la voz de millones, y cada día, sentía el peso y el honor de cargar esa responsabilidad. Capítulo 6. El Tribunal del Honor y la victoria que inspira el caso de Rebeca llegó a los tribunales, transformándose en un hito legal y social. No era solo un proceso por acoso escolar. Era un juicio sobre el racismo velado en las instituciones de élite y el derecho de una joven negra a ocupar un espacio que, por mérito, había conquistado. En el banquillo de los acusados, los agresores y sus familias, acostumbrados a usar el dinero para silenciar problemas, se enfrentaban a la furia de la opinión pública y a la determinación inquebrantable de Rebeca. Rebeca, en su declaración, habló con una claridad y una serenidad que desarmaron a todos. No buscó venganza, buscó justicia. Habló del dolor del prejuicio, la humillación, pero también de la fuerza que encontró en su familia, en su sensei y en su fe. Describió el código de honor del karate, no como un arma, sino como una filosofía de vida, y explicó que su victoria en el patio no fue sobre golpear, sino sobre defenderse con dignidad. Su voz, firme y emocionada, conmovió el corazón de millones que seguían el juicio. La sentencia fue un punto de inflexión.
Los agresores fueron condenados no solo por acoso escolar, sino por discriminación racial, y la escuela fue obligada a implementar políticas estrictas de inclusión y a crear un fondo de becas para jóvenes negros. Rebecca no fue expulsada, permaneció en el colegio élite, no como una becaria, sino como un símbolo de que el talento y el honor pueden vencer al prejuicio. La noticia de la victoria de Rebecca se viralizó de nuevo, pero esta vez, no se trataba de un escándalo, sino del triunfo de la justicia y la fuerza de una niña que cambió el país. Rebecca dos Santos ha ido a los tribunales y su victoria inspirará a España. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta inspiradora saga de justicia, empoderamiento y un legado que transforma vidas. Deja tu me gusta si también crees que el prejuicio puede ser vencido y que el honor siempre triunfa. Comparte este video para que más gente se inspire en el viaje de Rebecca y en su lucha por un mundo más justo e igualitario. Comenta abajo, ¿qué te pareció la victoria de Rebecca en el tribunal? ¿Qué lección te llevas para tu vida sobre el honor y el prejuicio? El honor donde menos se espera. Capítulo 7. El símbolo vencedor y la herencia inesperada. La victoria de Rebecca en el tribunal no fue solo un triunfo legal, fue una explosión en la conciencia nacional. El vídeo de la sentencia, con la condena de los agresores y la exigencia de políticas de inclusión en la escuela, se viralizó, más potente que cualquiera de los vídeos anteriores. La frase "lo tenéis todo, menos honor" se convirtió en un lema, un grito de guerra para jóvenes y comunidades marginadas. La historia de Rebecca, la niña negra que se enfrentó a la élite arrogante y venció con dignidad, se volvió tema de periódicos, programas de televisión y conversaciones en toda España. No era solo una becaria, era un símbolo de que la justicia, a veces, elige a los más improbables para manifestar su fuerza. La repercusión, sin embargo, trajo consigo el peso de la fama. Rebecca fue llamada para entrevistas, conferencias en universidades y eventos en comunidades. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba, inspirando a millones de niñas negras a no renunciar a sus sueños, a luchar por sus derechos y a valorar su propia identidad. Se convirtió en la personificación de la resiliencia, la prueba viviente de que la educación y el honor son armas más poderosas que cualquier riqueza material. La escuela, antes un bastión de elitismo, se vio obligada a reinventarse, buscando activamente talentos en comunidades desfavorecidas e implementando programas de lucha contra el racismo. En medio de esta nueva realidad, un acontecimiento inesperado sorprendió a Rebecca. Una carta, no del colegio, no de fans, sino del abogado de Felipe, el principal agresor. No era una amenaza, era una petición. Felipe, humillado públicamente y desenmascarado por su propia arrogancia, había sido abandonado por sus padres, quienes lo veían como una mancha en su reputación impecable. Ahora, solo y desamparado, era un reflejo del dolor que un día había causado. Rebecca, sin comprender del todo el motivo, aceptó encontrarse con él. Lo que parecía ser la victoria final sobre el agresor, estaba a punto de convertirse en un capítulo de una herencia inesperada. Capítulo 8. El puente del pasado y el legado olvidado. El encuentro entre Rebecca y Felipe fue un espejo. En el discreto café, lejos de las miradas curiosas de los medios, él estaba destrozado, pálido, con el rostro marcado por la humillación y el abandono. Ya no era el matón arrogante, sino un joven perdido. Rebecca, con la serenidad que había aprendido del sensei Kenji, lo escuchó. Felipe confesó el acoso escolar, la envidia, el racismo que lo cegaba. Habló de la presión de su propia familia, la búsqueda de una perfección inalcanzable que lo llevó a desquitar sus frustraciones con los demás. Pidió perdón, no con arrogancia, sino con la sinceridad de la desesperación. Rebecca, en un acto de profunda humanidad, no lo perdonó de inmediato, pero le ofreció una oportunidad. Le recordó que el honor no se compra, se conquista, y que la verdadera fuerza reside en empezar de nuevo, en asumir los errores y en construir algo nuevo. Fue entonces cuando Felipe, con la voz entrecortada, reveló el verdadero motivo de su búsqueda. Había encontrado cartas antiguas de su bisabuelo, Antonio Dantas, que revelaban un secreto de familia,
Antonio había sido uno de los fundadores de Dantas Tech, una empresa de tecnología que, en sus inicios, se había beneficiado de prácticas antiéticas, robando patentes e ideas de inventores negros y pobres para construir su fortuna, conectando con el guión La ecuación de la vida, donde Dantas Tech está involucrada en crímenes. La culpa de Felipe no era solo por sus actos, sino por un legado de injusticia que él, sin querer, había heredado. La historia se profundizaba. Felipe, que ahora era un paria para su propia familia, ofreció a Rebeca las cartas, la prueba de los crímenes de su linaje. Quería que ella, con su honor y su fuerza, utilizara la verdad para exponer la hipocresía de la élite y para reparar los errores del pasado. Rebeca sintió el peso de ese legado, una herencia invisible de dolor e injusticia que ahora se la invitaba a desenterrar. La hermana Cecilia, si la conexión con guiones anteriores está activa, quien había acompañado el viaje de Ricardo Dantas, padre de Octavio, de La ecuación de la vida, observaba desde la distancia, sabiendo que la verdad es la más grande de las armas. Capítulo 9. La red invisible y el clamor por justicia. Con las cartas de Antonio Dantas en mano, Rebeca y su mentor, el sensei Kenji, junto con la abogada de la Fundación Alcira Monteiro Caminos para la Dignidad conectando los guiones, iniciaron una investigación silenciosa. La inteligencia de Rebeca y la experiencia de Ricardo Lacerda, el CEO que la había ascendido, en desentrañar tramas corporativas, se unieron para exponer la red de corrupción y racismo que había permitido a Dantas Tech construir su fortuna sobre las ruinas de otros. Descubrieron que los crímenes de Antonio Dantas no eran aislados, sino parte de un sistema de silenciamiento de talentos negros y pobres, una forma de mantener a la élite en el poder. La prensa, que antes la celebraba, ahora temía. La historia que Rebeca estaba a punto de revelar amenazaba con sacudir los cimientos de muchas fortunas y reputaciones en la ciudad. Ricardo Lacerda, ahora un defensor de la inclusión, ofreció su apoyo incondicional, consciente de que exponer a Dantas Tech sería una confrontación directa con su propio pasado y con el sistema que lo había moldeado. Sabía que la batalla de Rebeca no era solo por ella, sino por todos los invisibles a quienes les habían robado sus sueños. La revelación final del rompecabezas llegó de Jonás, el mendigo sabio, si la conexión está activa. Jonás, quien había sido uno de los talentos robados por Antonio Dantas en su juventud, y quien había abandonado la academia para vivir en las calles después de ser silenciado. Había sido testigo del crimen y guardaba secretos que podrían destruir la reputación de la familia Dantas. Jonás, con su sabiduría, entregó a Rebeca un diario antiguo, de su propia autoría, con detalles de los crímenes, las patentes robadas, y los nombres de los involucrados. La verdad era irrefutable. Capítulo 10. El sacrificio de la verdad y la voz que nadie callará. Con el diario de Jonás en mano, Rebeca tenía la prueba definitiva. Ella y Ricardo Lacerda convocaron una rueda de prensa, no para hablar del acoso escolar, sino para exponer un escándalo que sacudiría el país. Rebeca, con voz firme y ojos brillantes de un coraje inquebrantable, reveló los crímenes de Dantas Tech, las patentes robadas a inventores negros y pobres, la conspiración para silenciar talentos y la implicación de su bisabuelo, si la conexión con Octavio se mantiene, y otros miembros de la élite. La historia de Antonio Dantas, el patriarca de la familia, fue desenmascarada, y el nombre Dantas, antes sinónimo de éxito, ahora se asociaría con la corrupción y el racismo. La rueda de prensa fue un terremoto. Millones de personas vieron a Rebeca, la niña de 17 años, desenmascarando un imperio. Dantas Tech se derrumbó bajo el peso de las acusaciones y la condena pública. Las acciones se desplomaron, y los responsables de los crímenes se enfrentaron a la justicia. Ricardo Lacerda, junto a Rebeca, confesó sus propios errores del pasado, su prejuicio, y reiteró su compromiso con la justicia social, anunciando que su empresa sería un pilar en la reconstrucción de lo que Dantas Tech había destruido. Todo el país estaba en shock. La historia de Rebeca se viralizó de nuevo, pero esta vez, no se trataba de un escándalo, sino del triunfo de la verdad y la fuerza de una niña que, al exponer el barro de la élite,
ofreció las manos limpias de la justicia. La vida de Rebeca, antes marcada por la invisibilidad, ahora era un faro de esperanza. La pregunta final que resonaba: elegisteis a la chica equivocada. La chica correcta, Rebeca dos Santos, había luchado no por venganza, sino por honor. La verdad de Rebeca ha sacudido al mundo. Dantas Tech se ha derrumbado. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta inspiradora saga de justicia, empoderamiento y un legado que transforma vidas. Deja tu me gusta si también te conmueve el coraje de Rebeca y la caída del Imperio Dantas. Comparte este video para que más gente se sumerja en esta poderosa trama y reflexione sobre el verdadero valor del honor y la verdad. Comenta abajo, ¿qué te pareció la revelación de Rebeca? ¿Conseguirá reconstruir la vida de las víctimas de Dantas Tech? Capítulo 11. El amanecer de un nuevo imperio y el legado de la reparación con el Imperio Dantas desmoronado y la verdad expuesta. Rebeca dos Santos no se conformó con la victoria personal, utilizó su plataforma y el apoyo de Ricardo Lacerda para construir algo nuevo, un imperio de justicia y reparación. La Fundación Rebeca dos Santos, Honor y Legado fue creada con el objetivo de buscar y apoyar a jóvenes talentos negros y pobres, que, como Jonás y David, vieron sus sueños robados por sistemas de explotación y prejuicio. La fortuna de los Dantas, antes manchada por la corrupción, sería ahora el combustible para una nueva era de dignidad y oportunidad. Ricardo Lacerda, el CEO que un día fue arrogante, se dedicó incansablemente a la fundación, utilizando su experiencia para desentrañar otras tramas de injusticia corporativa y para garantizar que la fundación fuera un modelo de transparencia y eficiencia. Él y Rebeca, el hombre que buscó redención y la mujer que la encontró en la lucha, se convirtieron en socios inseparables, un testimonio viviente de que el honor puede reconstruirse. La antigua empresa de Ricardo, ahora Lacerda Tech Innovación Social, se convirtió en un pilar de apoyo tecnológico para la fundación, desarrollando soluciones para comunidades desfavorecidas. La historia de Rebeca y el ascenso de la fundación se viralizaron globalmente, inspirando movimientos por la justicia social en todo el mundo. La frase "lo tenéis todo, menos honor" resonó en protestas y debates, transformando a Rebeca en un símbolo internacional de resistencia y esperanza. La sociedad, para su sorpresa, estaba aprendiendo que el verdadero valor no reside en los miles de millones, sino en la capacidad de usar el poder para elevar, no para oprimir. Capítulo 12. La voz de los invisibles y el reencuentro con el perdón. La Fundación Rebeca dos Santos, Honor y Legado creció exponencialmente, expandiendo sus operaciones por toda España y más allá de sus fronteras. Rebeca, con su inteligencia y su nueva voz, se convirtió en una líder global, dando conferencias en foros internacionales, inspirando a jóvenes y desafiando a gobiernos y corporaciones a repensar sus prácticas. Habló de la importancia de la equidad racial, la inclusión y el reconocimiento del talento en todas partes, independientemente del color de piel o de la clase social. En el proceso, Rebeca dedicó parte de su tiempo a reencontrarse con las víctimas del Imperio Dantas. Buscó a los padres de Lara, la joven cuyo proyecto de Startud fue robado, y a la familia de Mariana, la mujer que sufrió el abandono. Si la conexión con otros guiones está activa, Rebeca, con humildad, les ofreció no solo apoyo económico de la fundación, sino también su escucha y su empatía. Presenció el dolor, la ira, pero también la sorprendente capacidad de perdón. La familia de David, el joven ingeniero cuyo proyecto fue destruido, y la propia Mariana, se convirtieron en socios de la fundación, utilizando sus experiencias para guiar a otros. El reencuentro más conmovedor fue con Felipe, el antiguo agresor. Él, que había sido abandonado por su propia familia, ahora trabajaba en un huerto comunitario, buscando su propia redención. Rebeca lo visitó. No hubo palabras de acusación, solo una mirada de comprensión. Felipe, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Rebeca por haber sido el espejo que le hizo ver sus errores. La fundación le ofreció la oportunidad de reconstruirse, de usar sus habilidades para el bien. El perdón, Rebeca se dio cuenta, no era olvidar,
sino transformar el dolor en un nuevo camino, un legado de compasión que vencía el odio. Capítulo 13. El Tribunal del Alma y el último ajuste de cuentas. La historia de Rebeca y la caída de los Dantas sacaron a la luz la necesidad de un ajuste de cuentas final con el pasado. Ricardo Lacerda, el CEO que se había redimido, apoyó a Rebeca en una iniciativa sin precedentes, la creación de un Tribunal del Honor, un foro público y transparente, liderado por la Fundación Rebeca dos Santos Honor y Legado. El objetivo era dar voz a todas las víctimas de injusticias corporativas y raciales que, durante años, fueron silenciadas. No era un tribunal legal, sino moral, donde las historias eran escuchadas y la verdad, celebrada. En este tribunal simbólico, Jonás, el mendigo sabio al que le robaron su talento por Dantas Tech, y que ahora era un consejero de la fundación, finalmente contó su historia completa al mundo, reveló los detalles del crimen, la manipulación, el dolor de ser silenciado y la libertad que encontró en las calles. A su lado, Leonel, el niño que vendía cartones y que ahora era un joven líder de la comunidad, testificó sobre la resiliencia de los invisibles y la fuerza de la nueva era de justicia. Las historias, por dolorosas que fueran, eran un bálsamo, un grito de liberación. La madre de Rebeca, doña Lucía, y el sensei Kenji, quienes habían presenciado el viaje de Rebeca, observaban con orgullo. La familia de Rebeca, antes marcada por la pérdida, ahora era un símbolo de fuerza y redención. El Tribunal del Alma, donde el poder del dinero no tenía voz, reveló que el honor, la compasión y la verdad eran las mayores monedas de cambio. Rebeca, la joven que un día fue un blanco, era ahora la jueza de la dignidad, y su voz, un faro de justicia para millones. Capítulo 14. El legado más allá de la fortuna y la pregunta eterna. Han pasado años. Rebeca dos Santos, ahora una mujer madura, con la sabiduría en sus ojos, seguía liderando la Fundación Rebeca dos Santos Honor y Legado. Su historia, de una vida de luchas a un liderazgo global, inspiró a generaciones. Ricardo Lacerda, ya anciano, pero con el alma en paz, permaneció a su lado, su mentor y amigo más fiel, un ejemplo de que la redención es posible para todos. La fundación se convirtió en un movimiento global, transformando vidas e inspirando la justicia social. Los orfanatos, los centros de apoyo, los programas educativos, todo florecía, dando voz a los invisibles y garantizando que ningún talento fuera silenciado de nuevo. Juan, el niño artista que Clara encontró, ahora un artista renombrado, que utilizaba su arte para denunciar injusticias, y David, el ingeniero, lideraba proyectos de tecnología social que beneficiaban a comunidades enteras. La historia termina con Rebeca, ya anciana, sentada en el patio del colegio élite, ahora, un centro de inclusión y diversidad. Observa a niños de todas las procedencias jugando libremente, riendo, aprendiendo, sonríe, con la mirada distante, pero llena de una paz profunda. La pregunta que un día resonó en su alma todavía flota en el aire, una reflexión para todos. Nosotros, ¿cuántas Claras, cuántos Jonases, cuántos Leoneles, cuántas Rebecas ignora todavía el mundo? La historia de ella no es un final, sino un comienzo, una invitación a que cada uno de nosotros mire más allá de las apariencias y busque la verdadera riqueza que existe en cada ser humano. Capítulo 15. El eco infinito del honor y el amanecer. De una nueva era. La vida de Rebeca dos Santos no terminó en el patio del colegio. Su legado se hizo eterno. La Fundación Rebeca dos Santos, Honor y Legado creció exponencialmente, transformándose en una organización global con impacto en todos los continentes. La visión de Rebeca, de un mundo donde el talento florece independientemente de las circunstancias, se arraigó en innumerables vidas. Juan, el artista, y Leonel, el líder comunitario, se unieron a otros talentos revelados por la Fundación, creando una red global de artistas, activistas e innovadores que utilizaban el arte, la tecnología y la voz para denunciar injusticias y promover la inclusión. Ricardo Lacerda, incluso después de su partida, dejó un legado de humildad y servicio, y la Fundación mantuvo viva la memoria de su transformación,
un testimonio de que la redención es posible para todos. Su historia, junto a la de Rebeca, se convirtió en un estudio de caso en escuelas de negocios y en seminarios sobre ética y liderazgo, inspirando a una nueva generación de líderes que valoran al ser humano por encima del beneficio. La última escena del guión es un amanecer sobre una gran ciudad. No es la misma ciudad fría e indiferente del inicio. Ahora, en lugar de coches de lujo que lanzan barro, se ve la construcción de nuevos centros comunitarios, la revitalización de barrios olvidados, y jóvenes de todas las etnias caminando, codo con codo, hacia la escuela. El sol nace, iluminando los rostros, y una voz en off resuena, quizás la voz de una Rebeca más mayor, o de uno de sus nietos. El mundo es una ecuación que estamos aprendiendo a resolver, ya no con miedo, sino con honor, ya no con desprecio, sino con dignidad, ya no en silencio, sino con la voz de todos. La frase de Rebeca, lo tenéis todo, menos honor, ya no es una acusación, sino un canto de esperanza, un recordatorio constante, de que la dignidad y el talento residen en cada esquina, esperando solo una mirada, una oportunidad, una voz que los reconozca. La historia de Rebeca es un legado infinito, un testimonio del poder transformador de un simple acto de coraje y del honor que ilumina el mundo. Hemos llegado al final de esta emocionante jornada de justicia y empoderamiento. Si te ha conmovido la historia de Rebeca, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras inspiradoras historias sobre superación y el poder del honor. Deja tu me gusta si crees que el talento no elige raza o condición social, y que la justicia siempre prevalece. Comparte este video para que más gente descubra el poder de la inclusión, la diversidad y la lucha por un mundo más justo. Comenta abajo, ¿cuál es la mayor lección que la historia de Rebeca te ha dejado? ¿Crees que el mundo está aprendiendo a ver a las Rebecas a su alrededor?